ya vamos a tener 1 hora y cuarto, como les dije, ya vamos a estar haciendo un pasaje de qué es lo que vamos a estar viendo en esta jornada. Algunos compañeros que están llegando, así que les voy a pedir un poquito de paciencia. No sé si se me ve ahora en la cámara, ya voy a tratar de sacar algo de acá. Voy a salir de acá. Y me voy a poner a ver si ya puedo salir con el tema de cámara que me estoy saliendo. Así que ya les digo algo, ¿sí? Si me guardan un poquito. Están ingresando todos los compañeros. Les voy a pedir algo, porque a ver si ahora puedo. A ver, ahí. Voy a reintentar de acá. Bueno, lo último, arranco en un minuto. Ahora sí. Bueno, somos 75, sí, los que estamos acá. Bueno, buen día. ¿Cómo le va? Mi nombre es Fabricio Ragido. Acuérdense, yo voy a ser su docente en Introducción a la Ciencia Política. Hoy es la primera clase que vamos a tener acá en nuestro UNJU virtual. Sé que hubo problemas, anduve contestando algunos mensajes porque se había desaparecido mi curso, chicos, no aparecía en el UNJU virtual, así que estuvimos haciendo todos los arreglos necesarios. Se hizo una limpieza, un borrador de lo que tenía que ver justamente con nuestra aula, así que, bueno, ahí ya prácticamente está todo solucionado, así que agradezco a la gente de UNJU virtual también que nos ayudó en la mano en la última hora. Así que, bueno, todos los materiales, les quiero contar algo, ya me voy a presentar de una manera formal, pero quería contarles algo. Vamos a tener clase todos los sábados en esta comisión y todos los martes en esta comisión. Creo que yo con varios de ustedes, creo que había charlado con relación a una situación particular que vive la Universidad Nacional en la Argentina, así que esta semana tuvimos una consecuencia con relación a los paros que se vienen haciendo para tratar de obtener mayor presupuesto y las funcionalidades que puedan tener nuestras universidades en toda la República Argentina. Pero la idea también es que, como creo que fui muy claro en ese momento, era que voy a tratar de acompañarles todo el trayecto hasta el mes de julio para que ustedes puedan tener la opción de aprobar esta materia en la licenciatura de Ciencias Políticas, que para mí es una de las mejores carreras que pudimos haber puesto en la Universidad Nacional de Jujuy. Llevo mucho tiempo, pero también es cierto que se pueden aprender conceptos que realmente nos pueden ayudar un montón en nuestra vida, en nuestro desarrollo profesional, porque muchos de ustedes el día de mañana van a ser colegas politólogos, colegas en el sentido puro de analizar la política como ciencia, la política como práctica, la política como teoría, en definitiva lo que nos puede ayudar, y es por esto que yo quiero destacar el esfuerzo que está haciendo la Universidad Nacional de Jujuy para mantener todas las carreras, particularmente esta carrera que corresponde a la escuela, a nuestra escuelita de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNJU. Así que, bueno, en ese sentido voy a querer hacerle la aclaración. Bueno, le decía, para los que no me conocen, me van a ver acá, con cada uno de ustedes voy a estar en las comisiones de los días sábados de 9 a 11 de la mañana. Siempre en las clases seguramente vamos a tener un corte chiquitito, tanto del día martes como la del día sábado. Hace mucho tiempo que soy docente y fui docente de secundaria, docente de terciario, de periodo de la universidad. En estos momentos estoy en esta cátedra de ISP hace 4 años. También estoy en la Facultad de Humanidades, también estoy en educación secundaria. Escribo columnas de política para Jujuy y de Jujuy para afuera, para algunos medios nacionales. He trabajado durante mucho tiempo como docente adscripto. También estoy dentro de algunos proyectos de investigación que tienen que ver con comunicación política, medición de datos. Formo parte de hoy lo que se llama ASACOB, la Asociación de Consultores Políticos de la Argentina, que los invito a participar en algún momento para los que quieran formar parte como miembro en la Argentina. Tenemos varios en Jujuy, así que sería un placer poder tener en la asociación. También estoy en la Asociación de Relaciones Públicas de la Argentina, bueno, en diversas agrupaciones y sobre todo organizaciones, más que agrupaciones, organizaciones de trabajo con las cuales estamos viendo y mucho el tema de comunicación y política en los tiempos no solo de Argentina, sino hace ya algunos años antes de pandemia que veníamos haciendo una serie de trabajos importantes, y sobre todo porque hay un campo muy amplio, le decimos,
con relación a la política y comunicación política, así que le voy a estar pasando algunos materiales, archivos, algunos documentales que están realmente muy interesantes como para poder indagar y ser más profundo en el sentido de la comunicación política para aquellos que les guste y que se animen a hacer desde una campaña hasta hacer un perfil desde cero, que creo que va a ser un desafío que ustedes lo van a tener a lo largo del transcurso de esta cátedra. Bueno, voy a pedirles algo, ya somos 74 en esta mañana, les voy a pedir que por favor acá abajo en la pestañita, donde está, bueno, nuestro chat, pongan nombre y apellido, si ya tienen el número de libreta y su documento de identidad. Eso se los pido sí o sí para certificar que han estado presentes en la clase introductoria del día de hoy. Bueno, ahí van poniendo, mientras yo les voy charlando, van poniendo sus datos, por favor. En esta clase les voy a estar contando punto a punto qué es lo que vamos a estar viendo en Introducción a la Ciencia Política. Según todo el cronograma que hice este docente para poder llegar al mes de julio y poder darle la nota final, vamos a tener pocas instancias, pero me parece que van a ser muy nutritivas en el sentido de que vamos a tener todas nuestras clases de manera virtual. Algunas clases van a estar grabadas y van a estar dentro de la estructura de UNJU virtual. Sobre todo soy de hacer las clases teóricas y luego me voy a dedicar a por lo menos leer y hacer un análisis con ustedes, haciendo una crítica que muchas veces se dice constructiva, pero no se hace, pero acá sí se va a hacer, porque en definitiva se trata de que nosotros podamos someternos a un sentido de prueba, de que alguien reflexione sobre lo que nosotros hemos y estamos estudiando o estamos realizando sobre algún punto especial. Así que, bueno, estas clases van a tener teoría, van a tener práctica. Seguramente cuando tome los parciales, todavía no me pregunten porque ya vamos a ir en un ratito, son parciales examinadores, pero no son en este caso definitorios, ¿no? Yo en este sentido quiero ser muy claro con ustedes, estoy hablando entre pares, es decir, entre adultos. Mi forma de calificar no tiene que ver netamente con un parcial examinador, o sea, que se puedan sacar una muy buena nota o una mala nota y llegar al recuperatorio y creer que han perdido la materia. No es el sentido dentro de la ciencia política. El sentido que yo le doy a la calificación va por varios ítems, que ya les voy a estar dando más profundamente, pero tiene que ver, sí, con el examen, para saber cómo venimos con el tema del aprendizaje, sí con completar los trabajos individuales o aquellos trabajos en los cuales se han pedido por trabajo en grupo, también la asistencia a las clases, que para mí es fundamental, y después, bueno, el grado de participación, el interés que han tenido, el acercamiento de algunas preguntas o algunas reflexiones que tengan con relación a la política en general o a la ciencia política. Para mí me suma un montón el tema de poder ir interactuando con ustedes, ya sea en este espacio, que si bien es un espacio limitado, reducido, coordinado, después podemos seguir haciendo, que yo en definitiva me dedico a esto, chicos, y me encanta hablar y me encanta poder tener otro sentido y otra mirada. Si no, nos enfrascamos. Y algo que no podemos tener los políticos es tratar de enfrascarnos sobre una sola idea, tratar de ver, como se dice, sacarnos y salirnos un poco de ese frasco en los cuales nosotros nos manejamos diariamente, y tenemos que tener una mirada más amplia de esto. La mirada más amplia de esto, se lo digo de una manera sincera, es leer y analizar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Esto es así en la vida en general. No le estoy contando con esto, a ver, no le estoy abriendo ni nada, pero hay que saber ver lo que nos gusta y lo que no nos gusta para poder someterlo a algún sentido crítico nuestro de poder analizar el objeto. Si yo les pregunto hoy, mientras van poniendo, por favor, a los que recién están ingresando, pongan acá nombre, apellidos, datos acá, ¿bien? Bueno, tengo una alumna salteña, si mal no veo por acá. Bueno, bienvenida, que venga de Salta, de Tucumán. El otro día les voy a contar algo, a mí un tuitazo, bueno, pongo así de Twitter, hice un comentario de Tucumán, Salta, Jujuy, nos llamamos. ¿Quiénes de acá? Bueno, después les voy a ir conociendo de a poco. No se olviden de tener sus redes sociales, sigan a personas interesantes, sigan a personas que les puedan ayudar a tener un discurso, sírvanse de algunos, como se dice, seguidores o seguidoras que puedan serles interesantes, porque de alguna manera también les ayuda como a tener un sentido de relato, ¿no? De la explicación. Che, ¿quién me puede explicar mejor esto? Y hay gente muy interesante
en el mundo de las redes sociales. Así que aparecen y a ver si se pueden crear una cuenta de Twitter. Chicos, esto yo se lo dije en un principio, creo que para aquellos que estuvieron en la clase de ambientación, háganse una cuenta de LinkedIn. Hay mucho catedrático académico ávido de encontrar colaboradores o compañeros de trabajo, y las redes sociales pueden llegar a ser un encuentro bastante fructífero para ustedes. Los que recién se están iniciando, usen sus redes sociales, hagan su vida cotidiana en sus redes sociales, pero también comiencen a ser más selectivos con qué siguen, a qué siguen, qué temas, qué personaje, porque creo yo que va a ser más rico, no solamente para hacer nuestra ventanita social al mundo, sino esa ventanita con algo de poder sacarle el interés, y créanme, después cuando menos lo pienses ya tienen una biblioteca de materiales, de gente importante como para poder hacer un repaso. En fin, ustedes lo vean, síganlo, escuchen, no se queden solamente con la tele, no se queden con la radio, seamos críticos en esto. Si no lo fuimos, si no lo intentamos, comencemos a hacerlo. Pero hay algo que es fundamental en esto, y sobre todo para ustedes que van a ser futuros politólogos: cuando tengamos una crítica, un análisis, una reflexión, un punto de vista, como quieran llamarlo, hay que tenerlo con fundamento. Prefiero perder con fundamento a perder con un mero comentario, o sea, ser comentarista de la realidad, que somos todos en realidad, porque se trata también de tener, no todas las opiniones que tenemos tienen que tener un análisis profundo, pero sí, digamos, con cierto fundamento, para que nosotros también creamos en nuestro propio concepto que lo que estoy diciendo tiene realidades, tiene verdades, y eso también forma parte de la ciencia. Muchas veces, y esto es lo que vamos a ver en un ratito, a la ciencia le queremos cargar todo el sentido de la veracidad, de la verdad, que es cierto, el objeto principal de la ciencia es saber si es cierto o no, pero también forma parte de hacer un estudio de teorizaciones, las leyes que ya están fijadas, pero aquellas que se van a convertir en leyes, o las diversas teorías que se han ido trabajando durante mucho tiempo y han sido un hilo conductor muy importante para gran parte del desarrollo de la humanidad en general, pero eso también ha tenido cierta cuota de falibilidad, han surgido de datos falsos para después transformarlo en verdadero, pero siempre la búsqueda de la verdad permanente, como en los tiempos en los cuales también se pone en tela de juicio hasta la verdad, ¿no? Bueno, esa es la manera en la cual nosotros también tenemos que estar preparados para meternos en esa lucha cotidiana de tratar de buscar la verdad, que es en definitiva el fin último para que la humanidad siga creyendo en la humanidad, y no en los que son construcciones meramente de relatos que aún funcionan, que sí funcionan, pero hay que ir buscando, como digo siempre, diferentes fuentes en las cuales nos lleve a lo más cercano a la verdad. No hay una verdad absoluta, es cierto, pero sí tratar de que nosotros podamos ser, en este caso, analistas de lo que estoy diciendo realmente tiene un contenido de veracidad y tengo fundamentos como para poder hacerlo. Bueno, 9 de la mañana con 31 tengo acá. A los que recién ingresaron, vuelvo a decirle, por favor, acá en la pestañita nombre, apellido, DNI y número de libreta. ¿Cómo vamos a hacer este tránsito de introducción a la ciencia política? Voy a tratar de hacer, sé que a algunos se me va a aburrir, pero lo tengo que hacer en esta primera clase, porque el martes ya voy a arrancar con introducción a la ciencia política. Hay un autor que a mí me parece fabuloso y siempre lo sigo y sigue siendo un vehículo muy importante de lectura, que es Giovanni Sartori. Quizás llegue a ser una puntita en esta primera clase que tenemos del día sábado. Si no, lo voy a empezar a hacer con la comisión 1 del día martes y luego con la comisión 2 del día sábado. Quiero aclararles algo con esto, antes de ir sobre la filmina y hacer un compartido del material que tengo para poder hablarlos con ustedes, con los datos reales de lo que vamos a ver, la unidad, la planificación que vamos a tener en la clase. Pero vuelvo a reiterar, la calificación de lo que va a tener introducción a la ciencia política es más amplia, pero también así, porque es más amplia, necesito que ustedes también tengan ese grado de participación, que les interese la materia, no solo para aprobarla, sino porque van a tener materiales y vamos a charlar de cosas muy interesantes que les van a servir como encadenado a otras materias que van a tener a posteriori. Después se van a acordar de este profe en segundo año, en tercer año, en cuarto año. Mira, pensar que estaba el gordo ese en la mañana y tenía razón, y ahí aparece el material que se lo voy a dar porque le va a servir para toda la cursada. En esto voy a dejar todos los materiales siempre en el UNJU virtual. Voy a dejar un material
una serie de manuales. Hay algunos manuales que son mucho más, como se dice, con muchas más páginas que otros. Hay diferentes autores, pero aún tenemos una gran capacidad de poder tener en este tiempo en Argentina y particularmente en las ciencias políticas. Hay mucha gente que se está dedicando a escribir, por suerte, diferentes fenómenos políticos que se están dando en Argentina, en Latinoamérica, en gran parte del mundo. Se amplió, por suerte, el poder analizar las cuestiones políticas, así que voy a dejar los materiales que son los pilares fundamentales para la introducción y después voy a dejar algunos materiales para aquellos que estén interesados en leer o como se dice, poder hacer una construcción de una mirada sobre algún tema especial. También voy a tener libros secundarios que no son obligatorios, que son opcionales, los pueden descargar. Para la pregunta que me hacía la compañera recién, no sé si tienen un grupo de WhatsApp ya conformado. Les pido por favor que aquellos compañeros que todavía no están en el grupo de WhatsApp de esta camada 2025 se agreguen. Voy a dejar todos los materiales en PDF, en materiales en un PowerPoint, materiales en Canva, es decir, voy a dejar todo lo que tenga que ver con la materia, lo voy a dejar, como se dice, colgado en nuestro curso de UNJU virtual. Cuando tengan alguna situación de problemas, ya sea para conexión, ya sea para matriculación, les voy a dejar, no recuerdo si había dejado mis datos dentro de lo que fue la primera clase de ambientación, pero bueno, les voy a copiar en un ratito. Ahí está Jorge Fernández, si lo pueden agregar al compañero Jorge, que también, para que todos puedan tener una idea. A veces los grupos de WhatsApp, chicos, comienzan con una fiesta de feliz cumpleaños, ¿no? Te llevan torta, te llevan una vela y después se transforma en una guerra mundial. Bueno, de eso se trata también los grupos de WhatsApp, así que a tener paciencia, porque de ahí también yo no solamente quiero serles claro antes de ir sobre la clase, no solamente voy a dejar material de la cátedra, sino que les voy a compartir una serie de jornadas para aquellos que estén interesados en las capacitaciones virtuales con algunos politólogos que realmente son de renombre y que pueden en algún tiempito libre, les sugiero yo, que puedan participar de alguna de estas charlas. Esta cátedra de Introducción a la Ciencia Política también va a proponer una jornada para los estudiantes ingresantes de esta camada 2025, así que le voy a estar seguramente haciendo la invitación formal, porque vamos a tener una jornada de ciencias políticas para, creo yo hasta acá, esto le cuento de manera particular porque yo lo veo trabajando, forma parte de un proyecto y forma parte del proyecto de esta cátedra, ¿no? Que queremos invitar a algunos pensadores argentinos, politólogos, para que nos cuenten qué experiencias se han visto en este último tiempo en la Argentina, hablando de política en campaña, o hablando también o haciendo una mirada sobre la política latinoamericana que siempre está en constante cambio. Así que bueno, seguramente lo vamos a tener a esa charla para el mes de mayo, casi seguro para el mes de mayo. Es posible que lo hagamos presencial, no sé si conocen ustedes el aula del INVIAL, ¿lo conocen? Sí, vieron que está nuestra aula en general de la avenida Los Huaicos, allá, y después está lo que se llama el Salón de Conferencias del INVIAL. ¿Lo conocen, no? Bueno, está ahí nomás a pasito, así que vamos a hacer una convocatoria muy importante, se los cuento ahora a modo de novedad, porque quiero que participen y puedan venir a ver a estos politólogos que están realmente muy buenos. Los hay locales, los hay a manera regional, los hay también a modo nacional que trabajan con mucha gente y en muchos lugares, y ojalá que tengamos la posibilidad de tener esa charla, de poder saber qué es lo que está pasando en el mundo que nos rodea con la política. Bueno, ¿hay alguna duda? Voy a arrancar con, voy adelantando, porque si no, no voy a llegar. Voy a ir con mi filmina del día de hoy. Acá, mientras voy aceptando, decime, Noé. Buenos días, profe. Sí, yo estoy en la comisión 1, que es de 15:30 a 17:30. ¿Así es? Exacto. O porque entré ahora y decía 13:30 y digo, y yo ese horario no puedo. Así que, bueno, profe, yo estoy en Santa Cruz ahora, en Santa Cruz, en la Patagonia. Estoy caminando. Bueno, voy a tomar... Bueno, gracias, Noé, por estar. Bueno, te voy a hacer la aclaración. Y gracias por estar. Mirá, tan al sur. Está frío. Sí,
el asunto No, es así. yo inicié la carrera hace 3 años, pero Mira. por cuestiones laborales me tuve que venir. Y Ajá. bueno, una tristeza porque me estaba yendo bastante bien. ¿Mm? Y bueno, si ahora no, yo sé que es presencial. Ujú. Si no se puede, yo lo único que quería pedirle, porque yo necesito rendir libre por lo menos, y yo estoy yendo a Jujuy 2 veces al año. Ujú. Entonces, porque estoy trabajando acá. Bueno, Y bueno, si se puede, por lo menos tenerme en cuenta para eso, porque quiero continuar la carrera, me estaba yendo bien. Yo soy profe de Ciencias Políticas, recibida en el mira, Populorum, qué bueno. así Bueno, que nos quedamos de acuerdo con algunas consideraciones que voy a tener. Por sí, eso sí, decía sí, hace un sí. rato. Así que voy a hablar con vos, ¿no? Sí, voy a hablar con Bueno, vos. Ya, listo. ya lo vamos viendo. Está Yo me bueno que inscribí, estés yo me con ganas inscribí de terminar igual. esto. Sí, sí, yo me inscribí igual porque es la Claro, única materia, sí, así que no. está muy bien, está muy bien, está muy bien. Así que busqué carreras en todas las otras Ajá. universidades, pero bueno, es Y mi llegaste Jujuy, a la no puedo. 11. No, no, Bueno, ya es está. mi Jujuy, es mi Jujuy. Claro, Ya tengo materias aprobadas ahí de la carrera, pero bueno, te voy a no, ayudar con eso. no, Te voy a ayudar listo, con esas cosas. Tanto a listo. Noelia como a todos ustedes, bueno, una compañera que está en el sur, que está acá dando clase, para hacer una aclaración cortita sobre lo que preguntaba Noé recién. Chicos, tienen que elegir una comisión. ¿Sí? Va a estar abierto, está abierto, para que se puedan inscribir. Tienen que elegir la comisión del día martes, ¿sí? Acuérdense, la comisión del día martes 15:30 horas hasta las 13:30 horas, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener de la comisión 1 los días martes, a propósito de lo que me preguntaba Noé recién, los días martes de 15:30 a 17:30. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, a ver, denme un segundito, que acá me están escribiendo, voy a ver si puedo responderles todo. Mientras sigue llegando compañeros. Y del día sábado, chicos, lo del día sábado, también en la comisión número 2 que vamos a estar de 9 a 11 de la mañana. Esas son las dos comisiones que voy a tener. Espero que no se cambien de una comisión a otra, porque yo ya llevo registro. A partir del próximo martes yo ya voy a hacer un registro en general de quiénes voy a tener en la comisión de día martes y quiénes voy a tener en la comisión de día sábado. ¿Sí? Decime, Micaela. Hola, profe, buen día. ¿Hay un link para inscribirnos a la comisión o solamente Hay un entramos? link, sí, por supuesto. Bien. Porque entré a la aula y no lo veo, o sea, solamente me sale el link de Meet. Bueno, ahí si me dan un segundito, voy a volver a poner lo de mi Unju virtual acá para mostrarles algo. El tema del link para el día martes va a tener un link particular y el día sábado va a tener otro link. A ver porque esto para Micaela y para todos tuvimos algunos problemitas, se nos fue el aula virtual, pero ya ha retornado con todo, así que lo van a poder ustedes ver dentro de lo que es nuestra aula virtual. Ahora estoy ingresando, si me dan un segundito, fíjense ustedes que ahí cuando yo hice el primer aviso del inicio de clase el 29 de marzo, fíjense en comisión 1, martes de 15:30 a 17:30, ahí está el link del Google Meet, ahí tiene la dirección, y la comisión del día sábado de 9 de la mañana a 11 tiene otra dirección de Meet. Hoy, por ser la clase introductoria, he utilizado el link del sábado, pero para el del martes voy a hacer, obviamente, gracias Mica, voy a hacer la aclaración posterior a la clase, lo voy a poner acá dentro de los módulos, siempre revisen el UNCU virtual, voy a poner ahí lo que va a corresponder al link del día martes y al link del día sábado. ¿Por qué le digo esto? Con relación a que no se pueden cambiar o no se puedan cambiar, digamos, de comisión. Ya lo voy a revisar, creo que hay un compañero que tiene problemas, a ver si ya lo voy a leer al mensaje. Para que yo pueda tener un registro y aparte porque hay algunos trabajos prácticos que son individuales y otros trabajos prácticos que son grupales. ¿Sí? Me lleva mucho trabajo hacerlo, pero lo hago. Lo hago y se los devuelvo. ¿Sí? Esto es así. Y los que no se devolvían porque no me llegó, entonces voy a estar controlando quiénes son los compañeros que han entregado el trabajo, así yo ya los puedo ir haciendo. Hay algunos.
Sé que, a ver, chicos, yo acá tengo alumnos ingresantes, o sea, por primera vez haciendo una carrera universitaria, que está perfecto, bienvenido a la universidad pública. Tengo otros que ya tienen un largo tránsito, ya son profesionales en alguna carrera afín o en otra. Tengo trabajadores, bueno, he tratado, se lo juro, he tratado de armar todo, incluso también le agradezco la colaboración a mi coordinadora para poder tener la cátedra del día sábado, ¿sí? Y la cátedra del día martes, para aquellos que puedan hacerlo el martes, y la opción del día sábado por la mañana, porque muchos están trabajando y no podían estar en ninguna de las comisiones durante la semana, pero sí este sábado, así que por ello se propuso hacer ICP 2025 el día sábado y también lo del día martes, ¿sí? Vuelvo a reiterarlo, día martes una comisión, la 1, y día sábado la comisión, la 2, ¿sí? Bueno, se han perdido las clases del día martes, pueden llegar a venir de oyente el sábado, y sí, pero no pongan la asistencia porque no se la voy a hacer valer por lo del día martes, ¿se entiende? Pueden venir de oyente, pero su comisión es la del martes y la comisión es el sábado, chicos, ¿sí? Así que bueno, esa es la idea, por eso digo, vamos a tener 1 hora y cuarto de clase, pero vamos a tratar de meter todos los contenidos y después seguimos trabajando con el tema de texto. Otra de las cosas que también quiero aclarar con relación a la cátedra. No dejo 10, 15, 20 PDF por una cuestión de poner material nada más para decir, bueno, ahí lo tienen y después quizás lo están allí como al aire y decimos, bueno, ¿para qué me sirve esto? Hay algunos textos que les voy a contar ahora con el Power que voy a poner en un ratito. Bueno, uso Power, uso PDF, uso de todo, un poco, que también cada clase voy a poner el Power de cada clase. Una vez finalizado, lo voy a dejar colgado en el aula, pero los materiales que vamos a ir viendo los van a ver porque, por ejemplo, hay algunos manuales de ciencia política de Argentina y de España, hay algunos textos que yo los extraje de algunos textos grandes, de algunos manuales, y traté haciendo una separación para que después tengamos ordenados cuál es el material de unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. No es, esto te sirve para vos y te va a servir también para otras materias. Así que, bueno, ahí esa es la conformación del material de estudio que vamos a tener y que va a ir por unidad y además cuáles de estos materiales van a ir de la unidad 1 a la unidad 5. Ya les voy a comentar cómo va a ser el examen, pero ahora sí, ¿hay alguna pregunta más? ¿Estamos? ¿Puedo avanzar? Sigo. Voy a partir mi pantalla un ratito. A ver, voy a ir por acá. Si me dan un segundo. A ver acá en esto. Denme un segundito nada más. Si me dan un segundo. Bien, ahora sí. Voy a tratar de cortar un segundito nada más, si me permiten, chicos. Ahí está. Por un segundo voy a salir, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí está. Pues bueno, lo estoy viendo medio. Bueno, yo voy a cambiar igual el tema de máquina. Bueno, introducción a la ciencia política. Voy a ir avanzando con eso. Voy a ir para acá, porque voy a justamente compartiendo este material. A ver si se puede ver mejor. Ahí, ¿está bien entonces? Así puedo arrancar. Sí. Bueno, introducción a la ciencia política. Esto es lo que estamos viendo ahora con relación a este ciclo. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy haciendo, en este caso, voy a ir contándoles cómo vamos a trabajar acá en nuestra cátedra. Voy a seguir avanzando. Bueno, fundamento de la cátedra. Esto se lo voy a dejar, chicos, una vez que termine. Voy a tratar de ir haciendo más rápido por el tiempo que ya tenemos transcurrido. Pero bueno, esto tiene que ver con los fundamentos de la cátedra. Ya va a estar también para aquellos que quieran saber cuál va a ser el programa de la cátedra. Recuerden que esta cátedra tiene una característica de ser promocional, o sea, las 3 categorías, categoría libre, la categoría regular, que después tienen que rendir un examen, y la categoría promocional. Un consejo que les doy, chicos, es que traten de promocionar esta materia. ¿Sí?
traten de promocionar, porque no todas las materias son promocionales en primer año, algunas que son regulares y después tienen un examen posterior. Pero ICP, traten de aprobarla, traten de aprovechar la promoción y que de ahí también les sirva porque tengo correlativa, o sea, ICP es correlativa de otras materias para la cursada de la licenciatura. Así que ténganlo en cuenta. Bueno, teoría y práctica, como lo decía, espacio de diálogo, reflexión, tanto adentro como afuera de la universidad. Somos sujetos políticos, somos sujetos de aprendizaje permanente hasta el último día de nuestra vida. Así que, bueno, ahí dentro del programa que va a estar colgado en esta semana, se explica con fuerza lo que tiene que ver con los fundamentos de esta cátedra. Bueno, y ahí se aborda algunos puntos que les puse acá a modo de un acercamiento que tiene que ver con vínculos con otras instituciones, programas políticos y sociales. Por eso le decía hace rato de invitarlo a participar en charlas que la vamos a tener en el mes de mayo. Desde ya lo estoy invitando desde este día de hoy, del 29. Vamos a ver con relación a la elaboración de los trabajos y trabajos prácticos. Profe, disculpe, no está pasando. ¿No está pasando? Diapositivas. No. ¿Fundamento no dice nada de fundamento de cátedra? No, se quedó en introducción. A ver, ya, dame un segundito. Gracias, hija. Dame un segundo nada más. Sí, a ver acá. A ver si tengo. A ver. Voy a ir de vuelta. Bien. A ver, voy a elegir acá. Voy a elegir una ventana. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí se puede ver? Bueno, sí, profe. Ustedes pónganme ahí en atención si llega a pasar. ¿Dale? Bueno, ahí. ¿Estamos? Sí. ¿Ahí? Bueno, lo decía. Bueno, ahí se puede ver mejor. Bueno, gracias. Ahí está. Bueno, la elaboración de los trabajos que le decía en el punto número 2, chicos. En el primero que le decía, ya en el programa de cátedra está toda la propuesta que tenemos de esta asignatura. Y sobre todo ahí se menciona esta capacidad de integrarse a la teoría de práctica, a poder empezar a fomentar diálogo, reflexiones, acercamiento dentro y fuera de la Universidad Nacional de Jujuy. Lo decía, somos sujetos de aprendizaje permanente, pero también tenemos que tener una suerte de relacionamiento, no solamente como estudiantes, sino como futuros profesionales, y conocer el medio en donde nos vamos a manejar por el resto de nuestra vida, de manera profesional, de manera personal. Esto siempre se lo recalco, chicos, sean curiosos, busquen, establezcan relaciones, conozcan ser ustedes como compañeros. Después, en el segundo punto, le hablaba ahí de estos vínculos con otras instituciones, no solamente en la universidad, puede ser por fuera, porque politólogos o licenciados en ciencias políticas como ustedes van a ser requeridos en varios lugares, porque hay que tener una mirada que esa la podemos otorgar nosotros como profesionales para tratar de ver un determinado tema, donde poder poner el acento para las realidades que nos rodean. Aparece allí los programas políticos y sociales, se puede trabajar de política con políticos, con partidos, con movimientos y demás. Esto que le decía también, de invitarlo a participar de la charla para el mes de mayo, la elaboración de trabajo que tiene que ver con la cátedra, o a partir de esa charla también hacer una elaboración de trabajo. Yo le dije, y creo que acuerdo plenamente con los docentes, con el resto de los docentes de nuestra carrera, tenemos que empezar a practicar la escritura, tenemos que empezar a poner nuestros pensamientos en letras, tenemos que empezar a, como se dice, empezar a hacer una pequeña columna, una síntesis, un documento, una nota de opinión, empezar a escribir y empezar nosotros mismos a hacer esa práctica que nos sirve, ¿no?, dentro de esa formación. Vamos a ver, y acá, esto es lo bueno para dejarlo en claro. Vamos a ir viendo la evolución de la política en diferentes dimensiones ideológicas, vamos a ir y vamos a tomar lo que son de las teorías liberales, las teorías del capitalismo, del comunismo, del socialismo, del populismo. Bueno, vamos a ir viendo diferentes corrientes.
ya sea en el plano temporal, en el plano territorial, en el plano del mercado. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos que ver la política en un sentido casi con diversas aristas. La primera, porque lo vamos a ver y ese es el material que vamos a estar viendo la semana que viene con Giovanni Sartori, es, bueno, ¿cuál es el objeto, la teoría definitiva de lo que tenemos para el estudio de la ciencia política? ¿Qué mirada, qué sustento, dónde nos paramos? ¿Cuáles son, en definitiva, los puntos en los cuales el autor italiano, yo soy de seguirlo mucho, ¿no? A Giovanni Sartori, para mí, igual que Néstor Bobbio, tengo una especial admiración, esa es la palabra que me surge, por estos autores, ¿no? Los italianos han tenido realmente un trabajo muy impresionante bueno, creo que han escrito gran parte de la historia de la humanidad y sobre todo hablando de la ciencia política, ¿no? Bueno, ahí en eso, cuando yo abordo acá en el tercer punto, hablando de la evolución política, tenía que ver, bueno, con los procesos que son temporales, procesos que son de ruptura, territoriales, de lo que pasa en Argentina, chicos, no podemos dejar de hablar de la Argentina, Latinoamérica, porque nosotros también en este continente americano estamos divididos en dos, o sea, Estados Unidos y el resto de América, qué es lo que pasa con Europa, que también está dividido, mitad de una Europa que insiste sobre todo en un manejo económico, en un manejo político ideológico muy importante contra otro, en el caso de Rusia, qué es lo que pasa con Rusia con Ucrania, qué es lo que pasa en Medio Oriente, qué es lo que pasa en África, bueno, las guerras de lo que tiene que ver con Franja de Gaza, que realmente nos llenan, o lo hablo de manera particular, realmente inentendible todo lo que provoca y el dolor, más allá de lo que son los conflictos bélicos, digo que nos parece que no aprendimos nada de un siglo XX que fue plenamente armamentista, ¿no? El siglo XX que ahora se retransforma a ese siglo XX armamentista con sus dos guerras mundiales al propósito de la modernidad y todo lo que corresponde a la tecnología armamentista que realmente uno lo está viendo y creo yo que ese escenario nos tiene que movilizar, ¿no? En todo sentido. Bueno, ahí también el impacto de la globalización, ya en un ratito voy a hacer ingresar al compañero porque estoy escuchando que hay gente que quiere ingresar al aula, ya le voy a dar el acceso. El impacto de la globalización, que el término de globalización siempre estuvo impregnado, sobre todo en el siglo XX, para empezar a establecer cuáles eran, en este caso, una globalización no solamente ideológica, sino una globalización de mercado. Cuando se habla, porque en realidad el término en sí proviene más del mercado que de un concepto social que después se fue reconfigurando, porque decir global ya no estábamos hablando únicamente de lo local, sino de lo global en el sentido que lo que pasa en otro lado del mundo podría llegar a afectarme a mí. Un caso globalizado de lo más cercano, por ejemplo, puede ser la pandemia. Una guerra que aunque no suceda cercano a nuestro territorio, todo conflicto bélico tiene una consecuencia. Cuando hablamos de otros términos, bueno, después voy a hacerlo más amplio el tema de la globalización, pero fue posterior a la segunda mitad del siglo XX, de 1950 para acá, la globalización fue tornándose a raíz de los avances tecnológicos, a raíz de los movimientos sociales, a raíz de la forma de empezar a mirar nuevos mercados. Ya no se trataba, como pasaba en el siglo XVIII y XIX, solamente de ocupar territorio, o sea, la expansión totalitaria de ocupación de territorio, como en el caso de África, como en el caso de América, como en el caso, bueno, de Asia también. Recuerden ustedes, Hong Kong es una de las grandes guerras y sobre todo, siempre digo yo y lo comento con relación a Reino Unido e Inglaterra, y ese propósito de imposición y de saqueo y de apropiación de tierras, como pasó con nuestra isla Malvinas, como pasó con otros territorios de África y demás, las colonias que fueron e incluso tuvieron en esa historia, en esas colonias, tuvieron realmente un apoyo muy importante de un sector empresarial, comercial, industrial, para que se siga expandiendo. Y esa expansión tuvo que ver luego con el impacto más globalizado, analizado ya conscientemente durante el siglo XX, ¿no? La globalización que sigue despertando intereses, cruzados, por supuesto, porque cuando hablamos de globalización también tenemos que hablar del sentido más
cabal de que hay una diferenciación enorme entre diferentes territorios. Aquellos que pueden hacer un mayor uso de los recursos contra aquellos que tienen los recursos y que son agazapados, que son conquistados, que de alguna manera no dejan de seguir dando desde sus recursos naturales, de la calidad o cantidad de recursos que tengan, a favor de los grandes del mercado. Hoy la globalización no es lo mismo que se establecía por eso digo, de la segunda parte del siglo XX para acá. Hoy la globalización tiene que ver con un mercado más profundo. O sea, antes por lo menos iba buscando territorios para tratar de ser mucho más comerciales y tejer la mayor cantidad de redes empresariales. Y esas redes empresariales llevan, por supuesto, redes de poder, redes de negocios, redes de mercado, ¿no? El libre mercado con el cual hoy creo que es una constante en el mundo globalizado, y con relación a esto que decía de poder utilizar los mayores recursos de los países que pueden hacerlo contra otros países que realmente algunos y siguen denominándolos con las categorías de tercer mundo, del mundo en desarrollo, donde estamos en Argentina, no sabemos si vamos para arriba, para abajo, en definitiva. Y la posmodernidad en la política, ese término de la posmodernidad también nos lleva, por lo menos, a analizarlo en el sentido de la posmodernidad, no por el hecho de ir transitando los siglos, o sea, el desarrollo de la humanidad a partir de los siglos, porque nosotros generalmente, por suerte, lo establecemos de una manera temporal. ¿Qué pasó en el siglo XV, XVI, XVII? Debates temporales por algunos hechos que realmente provocaron un quiebre dentro de nuestra sociedad. Lo estudia la sociología, lo estudia la historia, que ahí también tenemos que hablar de introducción a la ciencia política, pero acá la posmodernidad tiene que ver no solamente con un concepto de avance de la humanidad, pero en un concepto propio de la posmodernidad. Cuando hablamos así es ¿qué nos pasó a nosotros que no tenemos el sentido crítico de poder ver si sirvió o no sirvió la modernidad? Y cuando hablamos de posmodernidad es que todo lo anterior es viejo. Todo lo anterior a eso es viejo para hablar de posmodernidad. O sea, llegamos hasta cierto punto y todo lo que venga después ya lo vimos, pero está de alguna manera más analizado de lo tecnológico, más analizado de una sociedad tecnologizada. ¿Qué podemos hablar de la posmodernidad, de lo político? Lo anterior ya quedó en el tiempo, es antiguo, pero ya no sirve para explicar los fenómenos actuales, que de verdad mucho de lo que pasó antes sirve todavía. Bueno, hay ahí todavía una serie de definiciones que siguen discutiéndose cuando hablamos con relación a lo que es la posmodernidad. La posmodernidad también va a tener un punto importante dentro de ICP, porque ahí vamos a ver, cuando hablamos de posmodernidad, vamos a ver, por ejemplo, los movimientos que se fueron dando en el siglo XX, también los movimientos que se fueron dando en este siglo. Les pongo un ejemplo. Para hablar de un movimiento cultural, por ponerle un ejemplo, en el siglo XX, desde Argentina y en el mundo entero, hubo movimientos culturales que hablan de esta posmodernidad, que son muy importantes. Movimientos que van también, por ejemplo, literarios, movimientos históricos, artísticos. Hay, sobre todo en esa posmodernidad, porque vuelvo a reiterar, el siglo XX tuvo 2 guerras mundiales, a partir de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a estudiarse de otra manera, fíjense ustedes, en esos movimientos que les decía, de la diversidad, los movimientos culturales, filosóficos, si se quiere, porque comenzaron una nueva mirada del mundo que nos rodeaba. Vuelvo a reiterar, creer que todo lo pasado fue nefasto y el futuro quizás pueda asumir otra postura. La posmodernidad también, que influyó en varios sectores. Por ejemplo, hablar de la posmodernidad para este siglo XXI tiene que ver con otro de los movimientos más fuertes que siempre lo hablo, y creo que voy a hacer referencia, lo voy a hacer, de hecho, en esta carta, que tiene que ver, por ejemplo, con el feminismo, con el populismo. Por ejemplo, son movimientos muy fuertes, ¿no? Que tienen una característica muy importante y se han manifestado justamente en la nueva importancia del mundo. A ver, creo que acá, denme un segundito, chicos. Esto lo voy a sacar acá porque se me ha colado el antivirus. Bueno, ahora también, y avanzando un poquito, vieron que es complejo lo de posmodernidad, lo vamos a ver. Aparecen los conflictos sociopolíticos
que lo decía, chicos, cuando hablamos de conflictos sociopolíticos no hay que hablar solamente de la macro, sino también de los conflictos sociopolíticos micro. Conflictos sociopolíticos puede existir en una comisión municipal de Jujuy. Conflictos sociopolíticos puede existir en una municipalidad, en un gobierno provincial, en un gobierno regional, peleas en el marco entre dos países, escenarios de conflictos que se presentan permanentemente porque los movimientos de cada administración pueden llegar a ser conflictivos, incluso y pueden llegar a tener afectaciones muy importantes. A ver, si se acuerdan, si alguno me ayuda a ver si se anima para tirar un ejemplo de un conflicto sociopolítico. Yo les pongo uno. ¿Se acuerdan de las papeleras? ¿Se acuerdan de las papeleras? Cuando se armó el conflicto Uruguay-Argentina, ese es uno. ¿Se acuerdan de otros conflictos que tuvimos acá con relación, bueno, a ver, Jujuy con Bolivia, Jujuy con Chile, Jujuy con Salta? ¿Qué es lo que pasa el NOA con el resto de los países, con el resto de la provincia de Argentina? Hubo conflictos sociopolíticos muy importantes, bueno, a lo largo de nuestra Argentina y de nuestro Jujuy también, desde la historia para acá, del éxodo jujeño para acá, bueno, conflictos sociopolíticos que siempre están presentes, porque vuelvo a reiterarlo, la sociedad, la política, las realidades nunca son estáticas, siempre están en permanente movimiento, siempre tienen algunas relaciones en procesos tensionantes o en procesos de paz. ¿Quién a imaginar en definitiva que el siglo XXI, que en un principio se había catalogado como el siglo de la paz o como había escuchado y había leído de algunos de los filósofos, de algunos catedráticos muy importantes, que hablaba que el siglo XXI iba a ser un siglo en los cuales la diplomacia iba a ser tan grande que no iba a ser necesario llegar a los conflictos bélicos. Bueno, imagínense, llevamos un cuarto de siglo y ya tenemos las guerras que les mencionaba hace rato y los conflictos territoriales que hay en muchas partes de América y del mundo en general. Así que bueno, eso como para tenerlo en cuenta sobre el desarrollo y los fundamentos de la cátedra, la importancia de esta ciencia política contemporánea, nacional y global, que lo vamos a ir viendo. Bueno, voy adelantando. Ahí se ve el fundamento de la cátedra, objetivo de la cátedra. El fundamento de la cátedra. ¿Se ve? ¿Se ve ahí, hijo, bien? Bien. Bueno, ahí lo voy a hacer un pasaje rápido. El objetivo de la cátedra, bueno, generar instancia de estudio, la investigación, la reflexión. No está, los objetivos están en fundamentos. Bien, denme un segundito. Ahora salió. Bueno, denme un segundo. Ya voy de vuelta a cortar acá. Perdón, tenía unos chicos que querían ingresar. Denme un segundito. Creo que estamos. No se olviden de dejar nombre y apellido, DNI. Ahí voy. Ahí está. Denme un segundo. Vuelvo a partir pantalla. Dígame, Luis. Un conflicto sociopolítico puede ser lo que le está pasando a Salvador, por ejemplo, Bukele con la delincuencia. Ahí hay un conflicto sociopolítico. Claro que sí, muy buen ejemplo. Gracias, Luis, es un gran ejemplo. O sea, lo presenta, hay mucha mirada para decir de Bukele, pero digo, ahí lo presenta él como un logro de gestión gubernamental, y por otro, bueno, que representa eso para el resto de los países, ¿no? O sea, ¿qué representa en materia de derecho humano, en materia de derecho que va cambiando con relación a las políticas de Estado? ¿Dónde se asienta Bukele? ¿Por qué lo toma como caballo de batalla importante dentro de su estructura de políticas? ¿Cómo lo gobierna? ¿Cómo usa el poder, Luis? Para todos también. ¿Cómo se usa el poder? Eso es lo que tenemos que ver también acá, ¿no? Creo, no sé, ¿no? Creo que hay algunos que tienen una mirada positiva hacia él. O sea, Sí, pero por supuesto que sí. Algunos tienen una mirada positiva, otros tienen una mirada entre sí, que no, y otro que tiene una mirada negativa. Sí, que despierta. Por eso digo, ese es un conflicto sociopolítico. O sea, se puede aplicar, se puede replicar en otros lados. Las idiosincrasias son totalmente diferentes, Luis, pero digo, ahí el ejemplo que vos pusiste
ahora, en definitiva, para poder analizarlo, vos lo podés mirar de muchas partes y efectivamente hay un conflicto sociopolítico ahí. Y regional también, porque muchos mandatarios piensan que las políticas de Bukele pueden llegar a aplicarse en sus territorios cuando pueden llegar a ser que de hecho lo son, realidades totalmente diferentes. Pero vuelvo a reiterarlo, Bukele lo usa y mucho al sentido de lo que ha trazado como política de seguridad, ¿no? Al extremo, pero lo ha trazado. Bueno, ahí hay cambios importantes. Y nadie imagina un Bukele que, digamos, que pueda llegar a tener toda su opinión política en un sentido retrógrado, ¿no? Muchos tienen muchos seguidores, otros no, pero sí también tiene una serie de conflictividades de El Salvador hoy por esa política de Bukele, ¿no? No creo que todo, más allá del porcentaje de votantes que tenga, no sé si todo El Salvador está, e incluso de las diversas capas sociales, políticas o económicas, están de acuerdo o con muchas de las políticas que está utilizando hoy, ¿no? Por ejemplo, a ver, para ponerlo en este marco, quiere hacer una reforma constitucional, quiere hacer reformas dentro de lo que tiene que ver con la elección y las opciones del desarrollo de, por ejemplo, para ponerlo de esta manera, la elección de autoridades, algunos piensan que se quiere perpetuar en el poder, los diversos cambios que se quieren dar en la Constitución. Bueno, a lo positivo que puede sacar sobre las políticas de él, ¿cuáles son los negativos? ¿No? Y vuelvo a reiterar, Luis, hay mucha gente que lo ve como positivo y hay mucha gente que no, y otra gente que está como mirando cuáles puede llegar a ser las repercusiones y se podría aplicar en otro lado. Esta es la realidad que estamos teniendo, pero sin duda es un objeto de estudio importante. ¿Otro? A ver, como Luis. Profe, ¿puede ser los conflictos que surgieron después de la reforma constitucional de 2023? Gracias. Acá, también, por supuesto. Todavía tenemos algunas consecuencias de la reforma constitucional. Toda reforma constitucional, chicos, las reformas constitucionales siempre, para ponerlo en la historia, son muy pocas reformas constitucionales donde realmente se hicieron en un marco de la diplomacia, en un marco de tranquilidad, de todos los sectores acordados. Se habla mucho y se habla en la previa, se tienen que hacer acuerdos que muchos de nosotros como ciudadanos, la ciudadanía en general, la sociedad desconoce, pero todo proceso de cambio en la Constitución, de una reforma en la Constitución que está muy bien, el ejemplo del 2023, seguimos teniendo consecuencias grandes. Se hizo una reforma en la Constitución, pero ha dejado, pienso, de este caso, una sociedad que estaba de acuerdo con esa reforma y otra sociedad que se puso en contra, sobre todo con las consecuencias. A ver, la reforma argentina del 94, la cuestión de la composición, que lo vamos a ver, de la Constitución de la República Argentina de 1853, por liberales. Bueno, hay sectores que estaban a favor y otros sectores que están en contra, pero a este ejemplo, para no escaparlo de Jujuy, se vino haciendo un trabajo con los acuerdos, se hizo todo el proceso en los cuales, para llegar a hacer una reforma, se cumplieron, pero ¿cómo fue, en definitiva, la repercusión de esa reforma de la Constitución? Que creo yo no estuvo dentro de los planes todo el movimiento y la oposición que hubo en relación política al hecho mismo de la reforma. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proyecto de la reforma constitucional de Jujuy que se dio acá levantó gran parte de una oposición que estaba atomizada y la levantó en el sentido de ir contra la oposición de lo que daban los articulados que había propuesto en ese momento el gobierno de Gerardo Morales, y que gran parte del arco opositor, PJ y de los diputados propios en ese momento el Frente Cambia Jujuy, estaban de acuerdo, lo llevaban adelante y tenían mayoría. El ejercicio político es ese, chico, ¿no? El ejercicio político es ese. Por algo nosotros llevamos a votación, por algo nosotros llevamos a representantes, pero el ejercicio político lo cumplieron. Lo que después las consecuencias, lo que se dio en la represión, lo que pasó con el movimiento, ¿se acuerdan? El movimiento que también estaba apacible, que no tenía ningún tipo de reacción. Me refiero a una manifestación de reacciones injustas, porque de hecho el tercer malón de la paz que se dio, en los malones de la paz que hubo en Argentina, en nuestra provincia, eran porque, en definitiva, marcharon porque tenían un conflicto sociopolítico, ¿no? Que llegaron en ese momento. Cuando llegó el Malón de la Paz durante el gobierno de la presidencia de Juan Domingo Perón, el otro movimiento que llevó
por la situación de hambruna y de la desatención de los gobiernos durante la década del 80, y el otro, obviamente del proceso militar, y el otro, el malón de la paz, que tenía que ver con esta situación que se había generado, los cortes de ruta. Bueno, esa situación, ese conflicto sociopolítico, vuelvo a reiterarlo, cada reforma de la Constitución o cada reforma que se quiera dar de estas características, porque tiene una magnitud impresionante, obviamente que iba a llevar a conflictos enfrentados, y conflictos de intereses, conflictos de garantías, conflictos de lo que se dice de la ruptura de gran parte de una sociedad que está de acuerdo y una gran parte de la sociedad que está en desacuerdo. Bueno, las formalidades se cumplieron, pero después hubo reacciones que nosotros, creo que la mayoría que están hablando acá, vimos las consecuencias. Pero había una reforma que se hizo un trabajo previo muy importante. Eso sí no lo digo yo, ¿no? Por favor, esto es nada más que una mirada. Se hizo todo el proceso legal de la conformación de todo, desde el llamado, la presentación del proyecto. Después se hicieron políticas. Chicos, nunca, y esto se los cuento ahora, a propósito de lo que decía el compañero como disparador, con este ejemplo de la reforma de Jujuy, lo que no tenemos que hacer nosotros como politólogos y que nos interesa la ciencia política y que la tratamos de entenderla, no tenemos que renegar de la política cuando hace política. ¿Se entiende? Porque si bien nos pueden llegar a molestar algunas situaciones, y sobre todo por las consecuencias, que de hecho siempre no nos vamos a escapar de esto. No quiero decir, no quiero ser totalizador con esto. Bueno, dice el profe, no, nada de esto. Yo lo que les digo es lo siguiente, o sea, a veces la política actúa bien, a veces la política actúa mal, pero lo que no podemos renegar es que la política haga política. A ver si se entiende ese concepto, lo podemos comprender, que cuando hace política a veces es positivo y cuando se hace política a veces es negativo. Y nosotros lo vamos viendo en el proceso de la República Argentina de 1810 para acá. Hemos visto procesos que han sido positivos y otros muy negativos, pero lo que no podemos dejar de sacarle son las herramientas políticas al proceso político. No nos podemos enojar con la política cuando hace política. Por eso existe la división de poderes, por eso existe la diferenciación ideológica, cultural, sociológica, la que queramos poner, económica incluso, en el sentido propio de poder analizarlo. Yo lo veo de esta mirada, está bien, alcanza con mi mirada, alcanza mi mirada subjetiva para decir esto está bien y esto está mal. Bueno, de eso se trata también, por eso lo decía, de tener una mirada. Cuando la política hace política, a veces lo hace bien, a veces lo hace mal, pero no nos podemos enojar por el hecho de los políticos cuando hacen política, porque también usan todas las herramientas disponibles, por lo menos dentro de este panorama democrático que hay de participación, bueno, de participación, de tratar de convencer al otro, de tratar de imponer las políticas que creen que son necesarias y demás. Por eso digo, ahí cuando aparecen esas diferenciaciones, obviamente esas diferenciaciones van a llevar a un conflicto permanente. Por eso la política tiene en determinados momentos, en determinados periodos, un sentido de quiebre. Y eso también es el juego democrático que nos permite hablar de la política para tratar de analizar ese sentido de quiebre. Imagínense, y no sé, refiriéndome a la pregunta de nuestro compañero, cuando decimos nosotros que hay un permanente cambio en el sentido de la política en general, tenemos que ver no solamente el proceso propio de la política, sino qué implica eso para la sociedad en general. Hay gente todavía, hablando con mi compañero que me ha dado el pie para darle, que no sabe todavía qué se trató en la reforma política de Jujuy en la última. Y no lo digo en el sentido peyorativo, ¿no? Sino digo, realmente logró el interés que creyó la política que iba a lograr, porque venimos debilitados en cómo nos va en lo cotidiano, en el día a día y demás, pero no muchos jujeños, que se hizo una medición también, siguieron el paso a paso del proceso del proyecto de reforma. Ojo, eso también, que no significa... Información. Claro, que no significa que no hayan tenido información, no hayan tenido interés. Simplemente porque somos humanos y nos interesan unas cosas y nos desinteresan otras, ¿no? Eso también lo tenemos que romper nosotros como politólogos,
que nos vamos a poner dentro de una burbuja y creemos que lo que pasa en nuestra burbuja le pasa a la sociedad, y ahí es cuando nos damos con un choque, ¿no? Porque ahí lo que se dice comúnmente, para algunos deben haber escuchado el término entrecomilladamente, lo voy a decir entre comillas, cuando hablamos, por ejemplo, de la burbuja en la que vivimos, en la burbuja política o en el microclima político, ¿no? Ese microclima que creemos que lo que nosotros hablamos es lo que dice la sociedad, ¿no? Bueno, ahí se nos presentan muchas cosas y críticas que tienen que ser. Lo que yo opino es lo que, no es tan así totalizador que lo que yo diga es lo que pasa, no, o sea, y que muchas veces la política partidaria, sobre todo, no la política en general, pero sí la partidaria, lo cree de esa manera. Lo cree que lo que dice es cierto y no hay otra manera. Bueno, ahí se producen choques, quiebres, conflictos y demás. Bueno, voy avanzando un poquito. Está bien, hasta ahí no sé si lo respondí o no. No me voy ni por ninguna tangente, nada, me meto al barro. Pero Sí, perfecto. Ahí estamos. Bueno, es muy buen ejemplo, y ese ejemplo que acaba de poner el compañero va como uno, le voy anticipando de ahora, va como uno de los puntos a hacer el trabajo integral final grupal, como uno de los ítems con relación a la última reforma política de Jujuy. Mire, su compañero sin querer ya se adelantó porque va a ser uno de los puntos a elegir, porque en el trabajo final en esta cátedra, para poder aprobar la materia, yo les pido como una monografía grupal en donde se analice un objeto. Y entre uno de los puntos que propone esta cátedra de ICP 2025 está justamente lo de la reforma política de Jujuy. Así que bueno, gracias al compañero. Bueno, sigo adelantado. Vamos a tener objetivos, esto lo voy a tratar de pasar rápido. Generar instancias de estudio, lo decía, fomentar el trabajo colaborativo y necesario, y solidario y necesario, por supuesto. Dejo de compartir para poder ir sobre las otras filminas. Voy de vuelta acá. Voy a dividir. Acá, denme un segundo. Ok, aquí está. A ver, si lo tengo. Objetivo de la cátedra, ¿aparece ahí también? De vuelta, sí. con 4 ítems. Bien. Sí, profe. Abordar la política como objeto de reflexión otra vez, reconociendo eje de poder. Chicos, acá se va a ver mucho y lo vamos a ver a lo largo de la historia, lo vamos a ir tomando desde la Grecia, pasando incluso también por la mirada del Imperio Romano, y lo vamos a seguir viendo. Uno de los libros que yo siempre vayan viendo, lo voy a dejar a partir de hoy para su descarga, el libro de Maquiavelo, El Príncipe, que es el que realmente habla de los ejes de poder y gobernanza por primera vez en la historia de la ciencia política, la relación con el Estado, la evolución del Estado, que ahí aparece en lo particular uno de los autores con los que también siempre recurro y vuelvo a leerlo porque me parece que nos ha enseñado, y de hecho va a tener casi 2 clases, no porque me guste a mí, pero digo, qué importante el aporte que hizo para el estudio de la ciencia política en general. Vamos a ir viendo desde Aristóteles, vuelvo a reiterarlo, el concepto de la ciencia política. Ahí vamos a ver lo que se llama el término de animal político, para algunos que ya saben, ¿no?, lo que es el Zoom político ni demás. Creo que Lucía también anda por acá, así que bueno, ya voy a hablar con ella. Hay otras compañeras más que han hecho ciencias políticas también. Aparece Nicolás Maquiavelo. Vamos a ver también a Thomas Hobbes, que es otro que habló de la definición del Estado, que justamente es uno de los propósitos de ver el Leviatán, ¿no?, que fue una gran definición del Estado como aquel contrato social, ¿no? Hablaba el Thomas Hobbes, en donde nosotros como individuo, como sujeto, le otorgamos, le damos el poder al Estado y le damos nuestras libertades, ¿no? Para tratar de evitar conflictos dentro de lo que hablamos, para tratar de evitar todo tipo de caos en determinado territorio. O sea, una forma de ceder la libertad, pero una libertad controlada. Y también hay un poder político que se sirve de esa libertad controlada porque
después ellos hablan en el sentido de un relato de garantizar la paz, la seguridad, los bienes. Bueno, es realmente muy importante. Y en esto último que quería hablar con relación al Estado, vamos a ver lo de Max Weber. Para mí, cuando Max Weber, algunos lo deben haber leído también, cuando habla de la política como vocación y define a ese Estado como el proceso o el hecho de legitimar cierta violencia, él la llama violencia legítima, en donde propone justamente los tres pilares muy importantes. De lo que habla de esa violencia legítima, entre comillas, por favor, chicos, y ahí habla de los diferentes tipos de dominación. Entonces, ahí aparecen dos puntos ya. Lo de la violencia legítima y cómo, para Max Weber, habla a través de ello de los tipos de dominación que existen, ¿no? Y que lo asumimos como tal. Y que lo hace la política asumir como tal de la política del Estado, quienes manejan obviamente el poder del Estado, y cómo se hace esa dominación que no era meramente simbólica, sino que era práctica, ¿no? Y ya lo vamos a ver que es realmente muy impresionante cómo él lo toma y hace una explicación de esos conceptos clave, ¿no? Para hablar del Estado, del rol del Estado. Incluso en esta Argentina de Milei que habla o despotrica contra grandes herramientas y elementos del Estado que después, aún así, como despotrica el actual presidente de la Nación, se está sirviendo de varias herramientas del Estado para poder llevar las políticas que hoy estamos viviendo en Argentina, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, Estado, no Estado, Estado, variable, Estado y las retransformaciones del Estado, y hay. Y no es lo mismo el Estado argentino que el de Brasil, ni que el de Cuba, o sea, por eso digo yo, a veces hablamos de un sentido globalizante, pero después también tenemos un sentido de un análisis político pormenorizado, local, territorial y con sus propias vicisitudes, sus propios simbolismos, su propia carga de poder dentro de determinado territorio. Así que, bueno, ahí lo vamos a ir viendo cuando justamente entremos como uno de los puntos. Yo me estoy adelantando, chicos, viendo las unidades cuando hablemos del Estado. Aparecen los conceptos de régimen político y de gobierno. ¿Cuándo y por qué nosotros hablamos de régimen? Las transformaciones de la democracia como forma de gobierno. Creo que lo voy a abordar el martes. Quiero hacer una preguntita con relación a la democracia, la nuestra, que en definitiva el retorno de la democracia en la Argentina del 83 para acá, que se cumplieron justamente 2 años en los cuales, en la última etapa del proceso militar, que fue del 24 de marzo, del 76 al 83, de ese retorno de la democracia, que vuelvo a reiterarlo, va y tiene, de hecho, sus 42 años que va a cumplir ahora, objeto, en este caso, de la democracia argentina como forma de gobierno, ha sido atacada, pero nos ha costado mucho recuperarla. Sí debe tener una transformación especial, en el sentido de tratar de que las desigualdades vayan acortando la brecha, y ahí aparece la relación de desigualdad social y política, que hay algo que creo que le va a resultar muy interesante cuando hablamos de desigualdad social y política. La desigualdad social no solamente tiene que ver con el esquema económico, sino la desigualdad social en materia de derecho y de garantía. La desigualdad política, sí, pero no solamente tiene que ver con la desigualdad política que propone la democracia. Por ejemplo, que Sartori habla, ¿no?, de partidos tradicionales y de multipartidos como hoy lo tiene la Argentina, pero digo, la desigualdad política también se da y en territorios como Jujuy, como la Argentina y como América. ¿Por qué? Porque la desigualdad política se le sirve el poder se sirve de esa desigualdad política para seguir aplicando política sobre el resto de la sociedad. Entonces se produce la desigualdad política cuando el Estado se cree muy por arriba, no el Estado, sino determinados gobiernos que obviamente administran el Estado y que se creen por arriba y crean mayores desigualdades desde lo político y que tienen afectación social. Esto voy a ser bien claro al momento de poder analizar el sentido
de cómo son los propósitos y qué es lo que se tiene permitido o no dentro de la democracia. Porque si no, aparecen algo, y esto lo digo a manera particular y a manera también de poder reflexionar después si ustedes conmigo, si es posible, en el sentido de que ¿por qué se hacen cosas que realmente son y que causan un daño tremendo, un dolor tremendo sobre la sociedad, sobre la gente, señalando que la democracia me lo permite, ¿no? Se han hecho muchos quiebres y rupturas en el fondo para decir que la democracia sí me lo permite. Bueno, la democracia sí permite determinado orden, sí permite la democracia las libertades, pero sí también cuando se hizo un buen o un mal uso de esas herramientas democráticas que después fueron en detrimento de la propia sociedad. Por eso aparecen ahí los quiebres y por eso aparecen ahí, bueno, la verdad que no sé si funciona también o no funciona tanto. Poner en tela de juicio la libertad es también poner en tela de juicio nuestra conformación social, ¿no? Eso también es importante entenderlo. Bueno, ya me pongo charlador, no termino más. Objetivo de la cátedra: estimular la participación de los estudiantes activa en esta relación que vamos a tener acá en esta cátedra, fomentar la cultura del debate. Bueno, vamos a atender ahí con la cuestión teórica, práctica, política. ¿Alguien quiere decir algo? Porque no lo puedo ver porque estoy viendo la filmina. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, profe. A ver. Profe, a ver, bueno. A ver. Le doy espacio al compañero. A ver, compañero. Bueno, gracias, Lucía. No, era sobre el tema cuando estaba hablando del tema del poder político. Sí. Todas las cosas que hace, pero no sé, puede estar equivocado lo que diga, pero también dentro del poder político existe otro poder que es el poder económico, que puede manejar o manipular al poder político para crear un lineamiento de lo que ellos pretenden o quieren. Eso, digamos, esa parte, ¿estoy bien orientado o no? ¿Cuál es tu nombre? Luis. Luis, perdón porque estoy viendo la filmina. Querido Luis, ¿sabés que lo das bien? Pero hay algo que está bueno para pensarlo. ¿Sabés cuántas veces se produjeron las crisis económicas, los economistas, o cuántas veces, después van a saltar algunos economistas administradores a decirme, ¿no? Pero digo, ¿sabés cuántas veces los horrores económicos de cada país se ocultaron y después le tiraron todo los horrores económicos que hicieron y dijeron, no, en realidad fue un horror político, para no hacerse cargo de los horrores económicos, ¿me entendés? No sé si se me entiende. O sea, hicieron realmente un daño económico tremendo, pero se lo endilgan a la política. ¿Se entiende? Cuando en realidad los horrores, la metida de pata, las crisis que se lograron de lo económico por los sujetos que hablaban de economía, después se le endilgaron a la política. Por eso que, a ver, no despinto el sentido de la crisis económica sobre la crisis política. Pero digo, hay crisis económicas que han sido definitivamente hechas por sujetos económicos, no por sujetos políticos. ¿No? Eso, hay una mirada en correlación del poder, se dio mucho, ¿no? A ver. Hablando un poco de Argentina. O sea, hablando un poco de Argentina. ¿Acá en Argentina? Sí, no, digo, del mundo. Digamos, por el tema de la crisis económica que hemos tenido en el largo de los años, siempre, digamos, es como dice, se le echa la culpa a la política, pero la verdad que atrás hubo otro movimiento para gestionar. Sí. Porque estaba planeado para ese. Y en el tema, y no es porque sea partidario o no partidario, el tema de Milei, apunta, para mi punto de vista, algo parecido en los años anteriores. Bueno, ahí está. A ver, con Milei también se produce algo que creo yo que está bueno para poder analizarlo. La ruptura del consenso que había para ejercer el sentido político de la Argentina. Se rompió el consenso. Chicos, hay una ruptura. Lo van a ver ustedes mucho más claro que yo incluso. Pero hay una ruptura del consenso que se había logrado con la política a lo largo de los años y se hizo una ruptura de la última parte de la democracia del 83 para acá. Las formalidades
incluso hasta la monotonía, si se quiere hablar de monotonía política. Bueno, los radicales manejan estos 4 años, manejan los justicialistas estos 4 años, después apareció el PRO, bueno, que maneja, y apareció este tipo que dice, no quiero ni que este, ni que este, ni que este, y rompió todo la monotonía del traspaso del poder, ¿se entiende? Bueno, y esa monotonía es romper con esa irrupción que tiene, a ver si puedo ir por ese lado, es romper ese consenso político de decir, che, no se puede hacer eso, y el tipo lo hace. Entonces, lo que estamos viendo ahora es, bueno, la democracia lo permite, pero claro que sí, si fue elegido por el voto popular. Pero la democracia permite que se hagan, y claro que sí, porque gran parte de la sociedad creyó en determinados puntos de campaña que, a ver, lo podríamos decir explícita o implícitamente lo hizo. Bueno, pero digo, y yendo al otro punto, ahí en la ruptura de ese consenso, que obviamente que nos está despertando un montón de críticas y se rompen varios de los conceptos que nosotros creíamos. El primero, el del Estado. El segundo, el de la desigualdad. Hablamos de desigualdad social y política. Este gobierno, si hay desigualdad o no, se propuso como un proyecto económico al político. Hoy lo sostiene el proyecto, hablando del proyecto económico al político. Y el tercero, que tiene que ver con estimular, ahí aparece, bueno, uno de los objetivos de la cátedra, ¿no? Pero, y otro de los objetivos que también ha sido, es estimular a las nuevas generaciones. O sea, se rompió el tipo vino a romper la monotonía que en el siglo XX lo tuvo durante mucho tiempo el proceso político argentino, con sus partidos tradicionales, con sus representantes y con su giro de poder interno, que fueron alejándose mucho de la sociedad, y que no lo dice este docente, por favor, no quiero ser una falta de respeto de mi parte, pero digo, en gran parte del siglo XXI hubo poco proceso en la Argentina, en realidad, desde el 2001, cuando cayó el gobierno de Fernando de la Rúa, después vino el proceso de los Kirchner, vino Macri, con una nueva etapa, digamos, del... En ese sentido vino lo de Alberto, porque no funcionaron esas políticas, la deuda que acumuló la Argentina y este proceso de Milei. O sea, pero digo, a diferencia de los otros gobiernos anteriores de la democracia del 83 para acá, y si se quiere, del primer cuarto de siglo que vamos transitando, esa ruptura de los consensos iba a tener, y está teniendo, ahora lo estamos viendo, está teniendo consecuencias. Porque ir extremando los límites también para toda sociedad, ir extremando los límites también es ir estirando los límites de hasta cuánto y cómo me comporto o soporto determinada evolución de un gobierno de política pública, si se quiere, que pueda llegar a tener el gobierno. Bueno, ahí también aparece el sentido, cuando yo decía, vale por esto para hablar, ¿no? Del concepto de Milei, era, bueno, su proyecto, su proceso económico está por arriba del político. Y la gente lo cree todavía. El proceso de la salida del cepo, de dolarización, de que supuestamente va a mejorar la economía y demás, cuando los índices realmente van marcando para abajo. Pero digo, no dejan de ser conceptos que son aplicables y sigue siendo el relato, porque todo proceso político también tiene relato y la economía también tiene un relato. Lo que hicieron antes, lo hicieron mal, por lo tanto nosotros lo podemos hacer bien y la gente cree que puede ser bien y por eso vota opciones. No es que siempre vota enojado, sino que vota las opciones que supuestamente le dan una cuota de poder para manejar esta situación. Pero digo, ojo con eso, y este estímulo que yo decía con relación a haberse despegado la política del sentido propio de la sociedad sobre la política ha generado en estos primeros 25 años un quiebre muy importante en la Argentina. Porque, chicos, en esto, yo, para poner un ejemplo más claro, yo tengo chicos acá de 18, 19, 20 años que han crecido, han sido muy chicos durante el proceso de kirchnerismo o le ha pasado lo del macrismo en general, y están viendo este proceso, porque este es el proceso real que están viviendo de la política. Entonces, el estímulo de esa participación, o ni siquiera me estoy yendo por derechas o por izquierdas, ¿no? No es el debate este que quiero dar acá, sino digo, ese estímulo, ¿quién de la política tradicional habló a ese nuevo estímulo de las nuevas generaciones? Disculpe, profe.
Sí. Acá, en esta época, en este siglo, hay un jugador que es muy importante, que es el marketing, y que se valió y se sumó a todo esto para contagiar o motivar a la gente a seguir a una persona. Me parece a mí, es otro poder dentro de la estructura, digamos, de un gobierno o de un país que se suma, ¿no? O sea, tanto el poder de prensa como el poder económico y el poder del Estado. Sí, está muy bien, pero a eso recién estamos viendo, a ver, chicos, recién estamos viendo una primera parte, ¿no? No saben lo que se nos viene para más adelante. No saben lo que vienen. Para algunos que peinaban algunas canas, hemos pasado de la política de hacer campaña tradicional a esta nueva política de ir a otros territorios. Tenés que convencer en la calle, tenés que convencer en las redes, tenés que convencer en los focus o grupos chicos, o sea, encima de tratar de convencer, tenés que ir con la idea de que quizás pueda convencer, porque no es, digamos, completo que vos llegues con un mensaje entre medio de tanto mensaje de la sobreinformación que existe, ¿no? A ver, Eduardo, decime. Sí, bueno, recién decía que la mayoría de los chicos son relativamente jóvenes, ¿no? Y los que ya tenemos algunas canas por ahí, me acuerdo de la etapa del menemismo, cuando el presidente Menem dijo, si yo decía todo lo que iba a hacer durante la campaña, nadie me iba a votar. Y hoy día lo vemos también con Milei, cuando toma acciones como por ejemplo la relación con el Fondo Monetario, que él renegaba durante la campaña de volver a pedir créditos, y hoy en día está haciendo eso, ¿no? Excelente, Eduardo, excelente el ejemplo, claro. Me hiciste acordar lo de Menem, eso fue tremendo. Una confesión de esa característica lo puede hacer un político de raza de eso, para decir, che, la verdad, bueno, ahí aparece, bueno, las estrategias que se tornan y se toman, porque incluso esto que hablaba vos, Edu, con relación al menemismo, fueron 10 años, todo un proceso para verlo, porque hubo como 4 Menem en el mismo periodo de 10 años, ¿no? En su reforma, en la primera parte, cuando toma el poder, en la reforma de la Constitución, su reelección y la salida. ¿Te acordás que entró con lo económico, reestructura todo lo que supuestamente no servía del Estado, y después cuando no le sirvió el Estado, no le daba los dólares frescos, se fue y nos dejó todo este lío? O sea, ojo a lo que decía. ¿Alguien más? A ver, ¿quién es Consejo Deliberante para el Palá? ¿Quién está? Ya me agarró. Joaquín, a ver. Profe, ahí quería retomar lo que decíamos lo que decía, perdón, el compañero Luis, a ver. De diferenciar las decisiones económicas y decisiones políticas, porque no lo vemos como uno solo. Hoy en día creo que cada decisión política es una decisión económica. Ajá. Bueno. Esto me lo enseñó un profe en la cátedra de Teoría Política y Derecho Público, en la carrera de Economía Política de la carrera, de la Facultad de Ciencias Económicas. Capaz lo conoce, también da clase en la Escuela Superior, Luis Jorge. Claro, le hiciste muy bien. Bueno, a ver, Joaquín, ¿qué más? ¿Ahí terminás? Sí. A ver, hijo, ahí lo decía y tomando lo de Luis recién, esto para no ir y terminar, porque ya nos queda poquito, ¿sí? Eso permite la democracia y eso permite también el juego político en general, y los gobiernos lo usan en definitiva para decir, bueno, en realidad fue un error de la política. Eduardo hace rato hablaba sobre el menemismo. Después de las consecuencias de algunos malos gobiernos que se dieron en Argentina, buenos o malos, no todos los gobiernos fueron siempre malos, sino que algún proceso positivo han tenido y han podido recapturar ese apoyo que lo había llevado al poder. Ese es otro tema. Pero digo, en algunos de los desastres económicos, en algunas realmente consecuencias económicas que ha tenido la Argentina, que fueron netamente manejadas por grupos de poder económico concentrado en la Argentina y por ciertos sectores dirigenciales que le sirvieron a esos sectores de poder y a esos sectores de poder concentrado, económico, empresariales, industriales y demás, después se le endilgaron a la política. O sea, a veces desprenderlo también sirve para entender un concepto.
Porque, por ejemplo, en muchos casos, tuvimos presidentes en la Argentina donde el concepto de ciudadanía, de sociedad, de república, el concepto propio de nación, de patria, tuvieron un concepto y un pilares muy fuertes, pero económicamente fueron muy malos. Por ejemplo, Raúl Alfonsín, para poner un ejemplo. ¿Se entiende? El propósito político, social, que en ese momento determinó, incluso volviendo a la democracia, el primer presidente de la democracia para la vuelta de la República Argentina, sigue teniendo aún consecuencias no quiero decir esa palabra, siguen teniendo una referencia muy positiva en el sentido propio de un dirigente que habla en general y usa la herramienta democrática para una sociedad mejor, pero sin embargo económicamente no funcionaba para ciertos grupos de poder que terminaron eyectándolo del poder antes de que termine. O sea, hay de una forma económica, una forma política que pasa mucho en Argentina, Joaquín, es que cuando muchas veces se entromete esa política se entromete ya los intereses económicos más profundos, que no es el de la generalidad sobre la política, termina haciendo casi como una explosión, ¿no? Terminan chocando dos cosas que podrían ir a la par, el proyecto político, el proyecto económico, y a veces, como pasa ahora, va el proyecto económico y abajo va recién lo político, ¿no? Eso lo estamos viendo ahora, que es un buen ejemplo, que es lo que dijo el profe, ¿no? A ver, no sé si respondí ahí, Joaquín, no sé. Sí, profe. Vamos a ir punteando igual, hijito. Disculpe, profesor. A ver, Norma, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, profe, ¿cómo está? Creo que el compañero cuando hablaba de poder, el poder político, por supuesto que siempre va a estar la decisión política, ¿no? Cuando se resuelve qué mirada tenemos sobre la salud, la educación, siempre va a estar la decisión política en un gobierno determinado, pero yo creo que lo que estaba diciendo el compañero era el poder económico, que a lo largo de los años, desde nuestra conformación como Estado, hay un poder económico que es el que decide. Está en la política cómo llevar esas relaciones o esas tensiones de poder, ¿no? Me parece que, y está un gobierno que puede hacer caso y ser obsecuente al poder económico, y está aquel gobierno que se para frente a ese poder económico y piensa en el ciudadano, en la patria, en el pueblo, sí, en la conformación de quienes integran, ¿no? Porque la idea de gobernar es gobernar para todos. Eso. Y en algún momento, no siempre, hay algunos que pierden y hay otros que ganan, ¿no? Y siempre el poder económico, que es ese poder real y que sucede no solamente en la Argentina, sino en todos los países, ese poder económico tiene, valga la redundancia, demasiado poder y no quiere nunca perder. Bueno, y ahora que en esto, Normita, tratando de enganchar a tu comentario, que te lo agradezco, no solamente tenemos que ver con grupos de poder que obviamente cada nación o cada república o cada país tiene, sino que ya nos estamos extranjerizando, globalizándonos permanentemente. Por ejemplo, algunos de los chicos escucharon lo que es BlackRock. ¿Saben lo que es BlackRock hoy? Es un gigante financiero, profe. Un gigante, pero además, Benicio, de ser un gigante financiero, ha venido con una serie de políticas, ha venido con su poder económico y con una serie de políticas para decir, mira, nosotros necesitamos eso y lo vamos a comprar. O sea, están tratando de pasar por sobre la soberanía que le corresponde a un Estado, ¿se entiende? Y pasa en general con lo que hoy, después vamos a hablar sobre tecnócrata y demás, que es otra categoría que se está asimilando en este último tiempo, sobre la tecnocracia y sus tecnócratas, que son los nuevos millonarios y que van haciendo del proceso globalizador que le decía hace rato. Hoy hay un proceso globalizador y más allá de ese proceso globalizador tiene que ver con un proceso de globalización de rompimiento de las economías, de la independencia, de la política y de soberanía, sobre todo, de algunos territorios. Ahí lo vamos a ver.
puntito a puntito. Bueno, voy a avanzar con esto. Decime, ¿quién está en Consejo Deliberante que levantó la mano? Me llena de intriga, no sé, le quiero dar la voz, pero no sé si está. A ver. Joaquín es. Ah, Joaquín perdón, Joaquín, perdón, ahí está. No, profe. Le voy a bajar la mano, ahí está. No, profe, yo no soy. Bueno, Hola. bueno. Hola, ¿quién habla? A ver, del otro Rodrigo. lado. Rodrigo, contame. No, era hace rato el tema de un ejemplo que habíamos visto hace rato nada más. Solo que estoy con la cuenta de donde trabajo porque, bueno, Ningún olvidé problema. de cerrarla. No hay Olvidé de cerrarla, abrí con la mía. No, por favor, no te hagas problema, Rodrigo. Gracias por estar. No, yo sé. Después, por favor, vuelvo. Parezco mi abuela Trini, pero se lo voy a decir, chico. Es la vez número 10 que le voy a decir, pongan nombre y apellido, DNI y pongan su libreta. Bueno, traté de presentar los puntos, chicos, nos estamos yendo. Quedan 12 minutitos en esto. No voy a meter todo ni demás, pero sí lo voy a tomar de la semana que viene. Voy a poner la última parte de nuestra filmina y les voy a explicar. Va a quedar pendiente lo de las unidades, ¿sí? Bueno, voy a poner la última partecita para compartirles así. Les voy a pedir este tiempito, nada más les voy a mostrar 3 filminas continuadas. Y vengo sobre la última parte para esta primera clase, viendo los conceptos, y la semana que viene ya vamos a ver Sartori en sí, y ahí ya empezamos la andanada. Nos vamos hasta julio, hasta el último día. No quiero que ninguno me abandone por nada. Situaciones particulares que tengan, como en el caso de Noé, lo voy a atender. Voy a tratar de que nadie deje la cátedra así, pero necesito saber cuál es la situación por la que se presenta. Tampoco esta cátedra, uy, se me quiere desconectar, perdón chicos, no es que me fui. Tampoco esta cátedra va a ser fácil. Lo que le pido, traten de cumplírmelo, nada más, ¿sí? No me fui, aguárdame un segundito. Ahí está. Es lo único, ¿sí? Por favor, les pido que los que le pida traten de cumplírmelo. No van a hacer grandes cosas. Después, para consultas, ya voy a poner mi teléfono, mi correo y el aula virtual, por supuesto. Pero necesito entender las cuestiones, qué es lo que le pasa. Vuelvo a reiterar, la comisión 1 y la comisión 2. Los materiales van a estar disponibles para todos. Traten de cumplir con los trabajos prácticos que les pido y el trabajo integral y después la defensa de ese trabajo, ¿sí? Eso es lo que les voy a pedir. Sí o sí, vuelvo a reiterarlo con relación a la calificación, que le digo, será amplia, pero así como es una calificación amplia, necesito que ustedes también estén a la altura de saber, yo por lo menos, de estar convencido de poner en la nota que les voy a poner al finalizar la cátedra, para ser lo más justo posible, en el sentido de poder calificarlo de la mejor manera. ¿Está? Bueno, voy con lo último. Con las 2 últimas filminas voy a partir la pantalla acá. A ver. Voy a ir de vuelta. Pantalla completa acá. Pum. Sobre la ventana. Acá voy. Bueno, objetivo de la cátedra, de identificar los rasgos distintivos que ha adquirido la disciplina en la Argentina. Ahí vamos a ver varios autores argentinos, de verdad. Le va a gustar con relación a la disciplina. Y vamos a ver, no sé si todos lo pudieron ver, algunas veces se nos olvida, o a veces no le prestamos mucha atención, pero hubo antes de ser la República Argentina, hubo antes una Argentina. Y ahí aparecen también los grupos de poder de la Argentina más chica, la Argentina más grande. Me hace acordar, lo voy a comentar en otro pasaje de la cátedra, pero lo que dijo Reidel, que está dentro de la Secretaría de la Presidencia de la Nación, que fue a hablar con empresarios, dijo que Argentina está muy bien, el problema de la Argentina son los argentinos que lo deben haber escuchado. Fue de una dureza, de una crudeza tremenda, porque estamos hablando de alguien que representa al Estado argentino y que vaya a hablar en contra de sus ciudadanos argentinos. Eso no lo vi jamás. Pero cuando hablemos de la disciplina en Argentina, les cuente gran parte cómo
desde 1810 para acá una cosa, pero hubo otra Argentina de 1810 hacia atrás, también había argentinos que se quejaban de los argentinos. Y también, sobre todo en la primera parte del siglo XX en la Argentina, cuando vinieron toda la oleada de inmigración, nuestros inmigrantes que por suerte llegaron y hicieron más grande esta patria, de todo, ¿no? De todo lado, y que comenzaron a crearse comunidades, y después efectivamente son, y siguen siendo criollos, patriotas, nacionalistas y demás. También hubo una crítica y la división. Lo vamos a ver nosotros de 1810 hasta llegar con lo de Faustino Sarmiento y otro de los grandes pensadores para hablar sobre la disciplina en Argentina, de Juan Bautista Alberdi, uno de los precursores y de hecho uno de los grandes que ha aportado a la teoría liberal, pero a la teoría de la ciencia política en la Argentina. De hecho, fue uno de los que ha escrito sobre la Constitución de 1853, la generación del 80 que era netamente clasista, pero aún con esa mirada clasista que tenía en Argentina, tenía un propósito más europeizante, tomando gran parte de los postulados que había emitido Domingo Faustino Sarmiento, que ha tenido una gran presidencia, vamos a ver lo negativo y positivo, pero una gran presidencia, lo de Bautista Alberdi, con sus ideas liberales que ha tomado incluso el gobierno de Milei en la primera parte, si retóricamente lo analizamos, y la generación del 80, que vuelvo a reiterar, una generación que tuvo un proyecto de desarrollo muy importante, pero en ese proyecto de desarrollo muy importante, porque se trataba de un grupo muy selecto de esa generación del 80, que dejaba gran parte de la Argentina de lado para el propósito que incluso habían pensado esa generación de achicar el Estado argentino. O sea, ojo, chicos, ojo. Y después la República Argentina no fue la República Argentina de entrada que vino Jujuy, Ushuaia, Buenos Aires se anexó al último. Buenos Aires era una isla y el resto de la Argentina era otra. Y tuvo sus consecuencias también para poder analizarlo sobre la Argentina en esa conformación. No quiero hacer historia con esto, pero digo, para poder hablar de la República Argentina hubo que cruzar todo, tuvo que haber de tratados, de acuerdos, de muchas de las cuestiones políticas y de crisis que se dieron para conformar la República Argentina. No es que con nuestros queridos y sobre todo admirados próceres de José de San Martín o de Manuel Belgrano y el resto a lo largo de la historia, hemos creado la República Argentina con nuestra independencia y con nuestra Revolución de Mayo, y con eso, ya somos argentinos. No saben la cantidad de crisis que hubo. De hecho, lo estudiamos a lo largo de la historia, pero digo, crisis política de ese 1810 para llegar a 1910, a partir de ahí de los golpes de Estado, que lo vamos a ver también acá, de los 6 golpes de Estado de la República Argentina. Estamos hablando de gobiernos truncos, estamos hablando del siglo XX que tuvo más golpes de Estado en Argentina que cualquier otro país de Latinoamérica. Realmente, imagínense si no íbamos a tener una disciplina de ciencia política en Argentina para ir enumerando los hechos y además de enumerarlo, de ir catalogando los hechos y cómo tuvo a posteriori esa afectación en el resto de la sociedad. Bueno, en Latinoamérica también vamos a tratar de entender ese contexto histórico y sociopolítico que existía, y después voy a ver esta última parte que lo pongo sobre el objetivo de la cátedra, que tenía que ver, bueno, estudiamos ciencia política, profe, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, es una pregunta realmente abierta, que va a formar parte de una pregunta de trabajo práctico, está bien. ¿Qué hacemos los politólogos? ¿Qué incidencia profesional tenemos en la actualidad? Me van a mirar con cara de circunstancia en los dedos como montoncitos. ¿Y qué hacemos, profe? Y yo también pregunto lo mismo, pero créanme que tenemos una respuesta para tratar de ver la perspectiva o las posibilidades de futuro que tiene nuestro politólogo. Bueno, dejo de compartir y me voy a ir a la última filmina. Espero que lo pueda hacer de vuelta en la última parte para hablar sobre el desarrollo de la cátedra. Discúlpenme. Voy de vuelta por acá. Me quedan un poquito, 3 minutitos me queda, pero voy. Aguárdenme.
Bien, la última. Ahí se puede ver. Lo voy a tratar de poner un poquito más grande. Ahí se ve ICP del desarrollo de cátedra. ¿Me dan una ayudita? Sí, sí se ve. Ahí está, entonces con esto voy a cerrar con esto de la FITMINA. El periodo del primer cuatrimestre de la organización que vamos a tener, de la comisión del día martes, chicos, 15-30 horas. Uy, se me escapó la hora ahí. Bueno, martes 15-30 horas. Arrancamos en el link que corresponde al día martes. Ustedes ya, a partir de ahí, yo hoy pongo la asistencia en general de todos ustedes. Y a partir del martes, bueno, ya va la asistencia de cada una de las comisiones. Chicos, tienen que elegir una comisión, no es la comisión del martes y la comisión del sábado. Eligen la del martes o la del sábado. No son las dos, no es martes y sábado, sino martes o sábado. La organización no hay posibilidad de modificación de la excusa de la cátedra. Vamos a hacer de la comisión 1 de los martes, la comisión 2 de los sábados, hasta el mes de julio cuando finalicemos. Va a haber clase de consulta y va a haber clase de apoyo. Seguramente lo voy a poner los días miércoles en horario a confirmar, casi seguro que voy a tener 2 opciones que voy a dar. En este caso, es muy posible que la dé los miércoles de 3 a 4 de la tarde y los miércoles de 22 a 23. ¿Sí? Ya le voy a pasar debidamente para tener una clase de consulta vía Meet, por supuesto, con todo lo que va a tener la cátedra. Sobre el régimen de promoción, acuérdense, vamos a tener que acreditar el 75% de asistencia a clase, aprobar todos los trabajos prácticos, tener la calificación de 7 o más en el parcial integrador. Vamos a tener un parcial integrador que va a tener un recuperatorio y el segundo parcial sería el informe práctico final con defensa en Colombia. ¿Se entiende ahí? Sí, perfecto. Voy a tener un parcial con su recuperación y el segundo parcial en realidad va a ser el informe práctico final con defensa del coloquio. Para profe, ¿esta filmina la va a subir al aula? Sí, lo voy a subir, Luis, lo voy a subir. La condición de regular de cátedra, los estudiantes deben aprobar el parcial integrador, o sea, el primero, una calificación mayor a 4 y deben hacer el trabajo final porque deben completar, chicos, la cursada, ¿no? Para acreditar la regularidad de la cátedra. Bueno, y los estudiantes que no puedan cumplir con alguna de las 2 condiciones, ya sea por el plan integrador, no han podido presentar los prácticos o no han podido presentar el informe práctico final que lleva coloquio, bueno, voy a dejar de compartir. Me quedó lo de unidad, ya voy a venir por acá. Vuelvo en la última. Para la clase que viene, chicos, les voy a mostrar nada más que una aproximación, nada más ya que lo tengo acá. Porque espero que las clases sean charladas de verdad que le pido. Vamos a ver a este señor, este que está acá. Este es un campeón mundial. De Giovanni Sartori vamos a ver introducción a la ciencia política. Ahí vamos a ver qué es la ciencia política, el estudio del poder, las instituciones, el comportamiento político. Voy a dejar 2 textos de Sartori en el aula. Primero voy a dejar el manual de ciencia política de Abal Medina, que lo vamos a tomar, algunas preguntas voy a sacar, y después vendrá también 2 de los textos fundamentales que tienen que ver con Giovanni Sartori y la importancia de generar conceptos claros y métodos rigurosos. ¿Por qué? Porque ahí Sartori por primera vez se pregunta y nos dice, obviamente nos reclama, o por lo menos, a ver, para poner en palabras justas, nos desafía que nos preguntemos para qué y por qué hacemos ciencia política. Ese es el desafío que propone Sartori y que ahí vamos a ver. A ver, ¿es una acumulación de otras ciencias sociales para llegar a la ciencia política? ¿Es eso? ¿Es relatar solamente los hechos que pasaron en el pasado o en este presente? ¿Nos alcanza? ¿Nos alcanza con tener una opinión sobre determinado hecho político? ¿Nos alcanza? Bueno, ahí, para poner con esto voy a cerrar, para ponerlo en tela de todo, que dice Giovanni Sartori, en este caso, a ver si lo voy a
necesitamos primeramente ser rigurosos, o sea, tratar de hacer la comprobación de esos hechos políticos. Necesitamos comprobarlo, necesitamos dotarlo de teoría, necesitamos dotarlo de todos los datos posibles que nos permitan analizar fehacientemente el hecho. O sea, podemos tomar gran parte de las otras ciencias, pero dice Sartori, nosotros también tenemos que tener una serie de teorías. De hecho, la ciencia política tiene teoría y tiene leyes y tiene cuestiones que él habla que para hacer ciencia política debemos tener un marco metodológico de estudio de esa ciencia política. Por eso él habla y enfatiza, por eso me voy acá arriba, cuando dice y señala sobre conceptos claros. Porque dice, cuando nosotros hablamos con otros conceptos o los cuales adoptamos otro concepto, no estamos haciendo ciencia política, sino estamos replicando otras ciencias que pueden o no ser consideradas por la ciencia política. Entonces él habla de que la ciencia política en general debe tener un método riguroso, y de hecho lo tiene para poder analizarlo, para poder abordarlo, para poder, en este caso, determinar los hechos concretos, pero determinarlo, con una teoría que sean justamente ajustadas a la realidad. Que tampoco lo cierra Sartori ahí, porque dice esa múltiple mirada sobre algunos hechos permite también una serie de interpretaciones, me parece, científico para que pueda ser comprobado. O sea, volaba, lo digo así a manera de admiración, digamos, volaba en el concepto de poder otorgarle por primera vez. Y recuerden ustedes, siempre hubo hechos políticos, siempre necesitamos, lo dije al principio de clase, hechos políticos de la humanidad que representaron ruptura, ¿no? Revoluciones, representaron episodios, representaron ciertos caminos concretos que generalmente fueron analizados por otras ciencias. Está bien que lo hayan sido analizados, pero tomó gran parte de esos conceptos la ciencia política para decir, no, todo lo que estamos hablando de política y debe ser estudiado como ciencia porque tiene los conocimientos necesarios y tiene un método y tiene momentos en los cuales se pueden crear conceptos a partir de lo que pasó y poder hacer una explicación de los fenómenos. Explicar los fenómenos es hacer también ciencia y que por eso lo hace y lo pregona de esta manera Sartori para poder abordarlo. Así que bueno, vamos a ver Sartori, vamos a ver Bobbio, vamos a ver diferentes autores y vamos a ver los procesos que se fueron dando en la historia. La semana que viene vamos a ver un poco de Sartori y después voy avanzando sobre la teorización del concepto de la política y ciencia política. Lo van a ver en otras cátedras, pero no puedo dejar de hablar de lo que fueron casi, por ponerlo así también aquí en bandeja, todos los postulados, todo lo que ha generado en materia de conocimiento los griegos, la Grecia pensativa, reflexiva, filosófica, la Roma y sus imperios, desde su apogeo hasta de hecho, gran parte del derecho hoy viene, imagínense la capacidad y el otorgamiento que le dio, aún con su serie de críticas que se le puede hacer del proceso conquistador del Imperio Romano y demás hasta su extinción, pero gran parte del derecho, para aquellos que estudian ciencia política, además estudian abogacía, bueno, todos los aportes que se generó del derecho romano, ¿no? En el concepto propio de otorgarle categorías justamente al derecho, ¿no? Al derecho, a la humanidad, a la sociedad, a la gente, en lo que ha sido ese proceso. Y después vamos a ir viendo ya más hacia acá grandes pensadores liberales, en algún sentido comunistas, entre otros, porque vamos a ver también la teoría de Karl Marx, vamos a ver de liberales hasta comunistas, vamos a ver el socialismo del siglo XIX, diferente al socialismo del siglo XX, aún tomando herramientas de su concepto histórico, y vamos a ver también sobre la última parte de la cátedra. Parecen muchos temas, chicos, pero bueno, voy a dejar de compartir acá, para no irme de esto. Parece mucho concepto, pero digo, después vamos a ver lo que era, en esta última parte, los nuevos movimientos sociales que son propios de la Argentina también, de la última década
del siglo XX, del 90 para acá, y los nuevos movimientos sociales que justamente Argentina ha tenido una potencia importante en el hecho. Movimiento feminista es uno, movimientos sociales, organizaciones sociales son otro, el nuevo esquema de partidos políticos ya no tan tradicionalista, y ahí voy a aplicar otro de los autores que a mí me encanta, que lo voy a poner también con parte de su texto, hablando del populismo. ¿Se acuerdan que hablábamos de partidos tradicionales? Generalmente en Estados Unidos hay dos, ¿se acuerdan? Que hace poco salió la reelección de Trump por los republicanos y los otros por republicano y demócrata. Y acá en Argentina, de lo que se fue creando, de aquellos partidos liberales y de representación del siglo XIX, a la nueva representación política, como pasa ahora, ¿no? Digamos, con el radicalismo, el rompimiento de la Unión Cívica Radical, también el socialismo que aparece, después aparece la figura del peronismo que hace la contracara con el radicalismo y se transforma en esa partidización muy importante y en definitiva que sigue despertando interés en el choque ideológico, político, de lo que representaron durante el siglo XX el radicalismo y el peronismo en ese momento, ¿no? El justicialismo, peronismo y el radicalismo, que venía también de otra corriente importante de lucha, ¡pum!, durante gran parte de la Argentina en el siglo XX. Y ahora que se hace en este proceso del nuevo siglo de la multipartidización, los múltiples partidos que han surgido a partir de ello, ¿no? Que tenemos, por este caso, bueno, lo último de Milei con su Libertad Avanza, el PRO con su propuesta republicana, el radicalismo, aún con sus divisiones, pero siendo el partido más antiguo del centenario partido, por eso lo dicen, el peronismo que también tiene una serie de resignificaciones, el peronismo en sí, el histórico, el peronismo tradicional o el kirchnerismo como movimiento que representaba, en algún momento fue el justicialismo, menemismo, ¿se acuerdan? Bueno, y así vamos a ir viendo algunos panoramas que son, vamos a ir viendo panoramas que son muy interesantes. Así que bueno, vamos a ver esas características sobre el final. Y en la última parte, si es que llegamos, ojalá fuese anual esto porque hay mucho para hablar, pero a las limitaciones que tenemos lo voy a tratar de hacer y ténganme paciencia, por favor. Era, bueno, hablar sobre la etapa tecnocrática a la cual hoy la globalización nos asume, que creo que debemos dar una discusión muy fuerte, porque chicos, yo les digo algo, nosotros tenemos que estar hablando y analizando este ya no episodio, sino este tránsito de tecnócratas y nuevos ricos millonarios, porque se están metiendo en cada una de las relaciones de soberanía, es decir, la imposición, ya no relación, ahora es una imposición política, cultural, a través de sus redes sociales, de su plata, de sus inversiones, y que quieren venir a romper el concepto de soberanía, y además porque nosotros tenemos que empezar a analizarlo desde acá, ustedes como futuros politólogos, porque si no, parece ser que la inteligencia artificial es la herramienta del futuro cuando no están por detrás de la famosa inteligencia artificial, nos están haciendo condicionamientos muy fuertes sobre soberanía y sobre todo de los países y de la forma de ejercer la política. Ojo con pensar que la inteligencia artificial es meramente tecnológica, ¿no? Ojo con pensar eso, porque viene a raíz de esto, de decir, qué buena que la inteligencia artificial ayuda a la humanidad, mientras los grupos que tienen y son los dueños de la inteligencia artificial nos están retejiendo gran parte del concepto social que nosotros tenemos, hablando de cada uno de los países y sus respectivas soberanías, que vuelvo a explicarlo. A veces el concepto de soberanía parece tan viejo, pero lo tenemos que reinventar y lo tenemos que tener presente, porque vamos a perder frente a muchas personas que no tienen nacionalidad y sí ejercen, como dicen, su nacionalidad monetaria por sobre la nacionalidad del sentido social propiamente dicho que tiene cada país. Así que bueno, ojalá que pueda ser en esa parte. Me pasé algunos minutitos. Nos vamos a ver el próximo martes a las 3:30 de la tarde con la Comisión 1 y el sábado, chicos queridos, a tomar el cafecito en medio de la clase y los espero el sábado que viene. Acuérdense, el link del martes ya está en el aula virtual y el link del sábado ya está
en el aula virtual también. Ni uno ni otro. El aula virtual del martes va a ser hasta que terminemos y el link del aula virtual del sábado hasta que terminemos. Así que, bueno, gracias Ingrid. Espero que les haya gustado, chicos. Traté de explicar, darle un panorama, pero bueno, vamos a ir charlando, ojalá que sea así, que sea interesante y que sea recíproco también esto. Así que, a ver, alguien, no sé si alguien quiere decir algo. ¿Estamos todos de 10? Bueno, está llovinando un poquito, hace frío, tómense el segundo café de la mañana. Siéntanse que están en una de las mejores carreras que hay. Vamos a hacer política y ciencia política, chicos. Lo espero el martes y lo espero el sábado. Así que les mando un abrazo grande. Hasta luego, un gusto. Como dijo mi abuelo, nombre, apellido de Ney. Y ahora voy a sacar todos los datos. Un beso grande, un abrazo grande para todos. Buen fin de semana. Hasta luego, profe, muchas gracias. Bueno, el martes doy mis datos, el martes y el sábado doy mis datos. ¿Sí? Ahí está. Adiós, adiós.